de lo que es la localización, el concepto de longitud de localización. Platicaremos un poco acerca de la teoría del único parámetro de escala. Introduciremos un modelo de Kronig-Penney en una dimensión y modelo propuesto del modelo de Kronig-Penney en 2 dimensiones para poder estudiar las propiedades de la localización en 1 y 2 dimensiones. Localización de Anderson. Consideremos una función de onda en una dimensión, psi igual a psi de x. Me tomé en una sola dimensión para mayor facilidad, pero en realidad eso se cumple para 3 dimensiones. Se dice que esta función de onda está localizada si existe un parámetro llamado longitud de localización, tal que el módulo de la función de onda decrece exponencialmente para distancias superiores a la longitud de localización. Ok. Si no se tiene un decrecimiento exponencial del módulo de una función de onda, vamos a decir que esa función de onda es extendida. Se conoce como localización de Anderson a la ausencia de difusión cuántica en medios aleatorios, o cuando la función de onda decrece exponencialmente en un potencial aleatorio. En 1958, Anderson publica este artículo en donde ve que existen materiales en los cuales hay una transición de conductividad eléctrica a aislante cuando se introduce desorden en él. Bueno, y gana el Nobel en 1977 con ese trabajo. Ahora, ¿cómo lo hizo? En realidad, él se tomó un modelo de enlace fuerte que consiste en una sucesión, bueno, se toma un cristal tiene una sucesión de átomos, cada uno de esos átomos está representado por una barrera de potencial, y se establece que un átomo está fuertemente ligado a uno de esos orbitales. Entonces, ese átomo puede atravesar todas esas barreras por medio del efecto túnel, y para este cristal su función de onda es extendida. Un modelo que permite explicar esto es el modelo de Kronig-Penney, pero eso lo veremos un poquito más adelante. En realidad, Anderson vio que si introducía desorden en ese modelo de enlace fuerte, ya sea compositivo o estructural, la función de onda se iba a localizar, y en realidad la longitud de la localización de Anderson es un fenómeno de interferencia. La conclusión de Anderson fue la siguiente: existe una intensidad del desorden a la cual la conductividad se va a anular. Más adelante, presentan una teoría para comprender estas propiedades de localización y construyen la teoría del único parámetro de escala. En esta establecen que la conductividad va a depender, perdón, la conductancia va a depender de un solo parámetro, la misma conductancia, e introducen esta función. Ellos se toman los casos asintóticos para una mayor conductividad y menor conductividad en una hiperred, bueno, en una red hiperdimensional. Aquí se muestra una gráfica en donde se grafican para 1, 2 y 3 dimensiones la conductividad,
en los casos asintóticos, cuando la conductividad es muy baja o cuando la conductividad es muy grande. Como puede verse, para el caso de 1 y 2 dimensiones, eh, beta es negativa. Es decir, eh, con cualquier intensidad del desorden, los sistemas, los autoestados se van a localizar. Ok, entonces continuamos. Estas son las consecuencias. Número 1. Cualquier intensidad, cualquier cantidad de desorden que se introduzca, por muy pequeña que sea, en modelos en 1 y 2 dimensiones, se va a tener una localización de Anderson. 2. Como pudimos ver en la gráfica anterior, en modelos de 3 dimensiones es posible que exista una transición metal aislante. Permítanme. Ok. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, ya se ha trabajado con el modelo de Koenig-Penny y el modelo de Anderson, y en esos estudios no se habló acerca del desorden con correlaciones. Sin embargo, se han hecho estudios en desorden con correlaciones y se han visto efectos de localización en ventanas en las que presuntamente no hay localización. Un modelo muy trabajado es el modelo de Koenig-Penny en 1 dimensión. Esa es la aproximación de un cristal por medio de una sucesión de barreras aleatorias, equiespaciadas y de misma intensidad. Pero si se introduce desorden compositivo y estructural, es decir, en ese esquema alturas diferentes y posicionadas aleatoriamente, se tiene lo siguiente. ¿Cómo controlar ese desorden? ¿Y cómo ver los efectos de ese desorden en las propiedades de localización? Bueno, una estrategia es el cálculo del exponente de Lyapunov y la longitud de localización. Resulta que a este modelo cuántico se le puede asignar, le corresponde un oscilador pateado a tiempos aleatorios y con intensidades aleatorias. Entonces, si consideramos ese sistema dinámico y calculamos el exponente de Lyapunov, esto se traduce en estudiar las propiedades del decrecimiento exponencial de la función de onda. Por lo tanto, si el exponente de Lyapunov para ciertas energías se anula, entonces una función de onda será extendida para dicha energía. No hay un decrecimiento exponencial. Pero si, pero si el exponente de Lyapunov es una constante mayor a 0, se tiene que la función de onda estará localizada para dicha energía. Si uno estudiara ese modelo de Kronig-Penny infinito y quisiera estudiar la transmisión de ondas, eso se traduce a que cuando el exponente de Lyapunov es igual a 0, la transmisión va a ser igual a 1. Bueno, va a tender a 1. Pero cuando el exponente de Lyapunov sea distinto de 0 y positivo, entonces va a haber un decrecimiento, la transmisión va a bajar. Entonces, si nosotros tenemos un intervalo de energía en el cual se tiene transmisión, es decir, se tiene una onda, una función de onda extendida, ¿será posible que dentro de esa ventana, con algún tipo de desorden especial, se haya localización para ciertos intervalos? Estos son los bordes de movilidad. Son intervalos en los que puede ocurrir una transición metal aislante. La respuesta es sí. Y
y esto lo estudió Israelev y Kroken. Ellos calcularon el exponente de Lyapunov para el modelo de Chronic Penny con desorden compositivo y estructural de la siguiente forma. Entonces aquí la U encerrada entre los brackets indica el desorden compositivo y está escalado. Aquí las deltas indican la intensidad del desorden estructural y las Ws son una especie de densidades espectrales donde Chi1, Chi2 y Chi3 son los correladores. Autocorrelación de desorden compositivo, autocorrelación del desorden estructural e intracorrelación entre el desorden compositivo y estructural. Bueno, resulta que si el paréntesis que está encerrado, el paréntesis cuadrado, se anula para ciertas energías, el exponente de Lyapunov se va a volver cero. Entonces, estos señores lo que hacen es construir una sucesión de valores para U y para delta, una sucesión de valores aleatorios para las intensidades y los desplazamientos aleatorios, tales que dentro de un intervalo en donde la función es extendida, hay energías en las cuales la función de onda se va a localizar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, proponen esta densidad espectral. Proponen una densidad en la cual en un intervalo no es nula, pero fuera de ese intervalo se vuelve cero. Y diseñan un algoritmo para obtener esas propiedades. Ese algoritmo es el siguiente. En el paso número 1, consideran dos listas de números aleatorios. En el paso número 2, construyen dos sucesiones intercorrelacionadas del siguiente modo. Introducen un parámetro eta que indique el grado de intercorrelación. Y finalmente usan el método de convolución para encontrar esas sucesiones deseadas con las propiedades que queremos. Aquí, alfa K y beta K se pueden encontrar de la siguiente manera. Todo eso se puede construir numéricamente. Bueno, eso es lo que se ha hecho sobre el modelo de Kronig-Penny en una dimensión. Y el modelo que queremos proponer es un modelo bidimensional. Y aquí queremos estudiar las propiedades de transmisión. Se tiene una onda en el centro, una onda cuántica, y queremos estudiar la transmisión a través de una sucesión finita de n barreras con intensidades aleatorias y posicionadas aleatoriamente. A este modelo le corresponde un oscilador más un término que decrece con una dependencia de 1 sobre t. Resulta que el exponente de Lyapunov para el modelo en una dimensión y dos dimensiones es el mismo. Después de muchos cálculos se pudo concluir esto. No los expongo aquí porque son muchísimos y tenemos poco tiempo. Calculando el exponente de Lyapunov con el mismo método, pues podemos ver, aquí se presenta una gráfica de la transmisión generando una sucesión de valores aleatorios sin usar el algoritmo. Solo con una rutina se genera una lista de valores aleatorios, se calcula la transmisión y esta es una gráfica típica. La curva roja es una predicción con la teoría del único parámetro de escala y los puntitos son los resultados numéricos. Bueno, si introducimos una densidad espectral
de la forma que vimos hace rato en las diapositivas anteriores, con la fórmula de Ralefa-Kroken, tenemos los siguientes resultados. Sí, la fórmula analítica predice muy bien los resultados numéricos. Ahora, si tomamos esta sucesión de valores aleatorios y calculamos el coeficiente de transmisión, obtenemos lo siguiente. Obtenemos dentro de un intervalo que presenté aquí, dentro de este, al introducir el desorden con correlaciones, obtiene lo siguiente. Noten que en esos intervalos la transmisión va a ser 1 y en esos intervalos la transmisión va a decrecer exponencialmente. Es decir, la función de onda se va a localizar. Bueno, eso sería todo. 2 minutos para Se finalizar. acabó. Va. Muchas gracias. Esto sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Una pregunta, comentario, por Zoom también, sí. Uno de los. Si no es así, agradecemos nuevamente a Gabino por su presentación y cerraríamos la sesión de la mañana. Gracias. Va, muchas gracias. Bien.